Buenas tardes, bienvenidos a mi casa en la ciudad de Atlanta. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hablamos durante todos estos meses de muchos de los aspectos que afectan nuestro diario desempeño, ¿no? Con respecto a la pandemia, y hemos hecho un muy buen trabajo adaptándonos especialmente. Y la palabra adaptabilidad es una de las más importantes en estos días porque no hay mucho que podamos hacer para cambiar la realidad, solamente lo que está en nuestro entorno inmediato. Pero ¿qué pasa con las cosas que no podemos dominar? ¿No? Por ejemplo, el humor, debido a la incertidumbre que nos rodea, o por ejemplo, el insomnio, cuando la gente no puede dormir a la noche por X cantidad de razones, pero vamos a ver su vinculación con la pandemia. Para eso convocamos a la doctora Alicia Inés Arbaje, que es directora de investigación de cuidado de transición y es profesora titular de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Está con nosotros desde la ciudad de Baltimore. Doctora Arbaje, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Doctora, ¿qué significa cuidado de transición? Yo me enfoco en cómo ayudar a los adultos mayores a transicionarse o moverse del hospital a la casa. Vamos a decir, si un adulto mayor tiene alguna experiencia como neumonía o infarto coronario y termina en el hospital, mi papel después de cuidarlo en el hospital es ayudarlos a ir a su casa de una manera saludable, o sea, sabiendo todo lo que tiene que saber con la coordinación con todos los especialistas, etcétera. Prevenir problemas, accidentes, errores que pueden ocurrir cuando uno sale del hospital. Y cuando usted menciona adultos mayores, para tener una idea, ¿qué edades más o menos abarca ese sector? Más o menos diríamos de los 60 años para arriba. El promedio de edad de los pacientes que mayormente cuido son de 80, 90 años, pero vamos a decir de 60 años para arriba. Pero como geriatra y también especialista en medicina interna, cuidamos de todos adultos, no importa su edad. Ok, y cuando mencionaba al principio el tema del insomnio, ¿es muy presente en los adultos mayores o se observa más en gente de otras edades? Bueno, yo diría que es algo muy predominante en la población en general, pero sí Ujú. se nota en particular cuando uno va envejeciendo, porque a veces uno tiene más experiencias psicológicas o médicas o biológicas que contribuyen al insomnio, en particular también los medicamentos que uno toma. Así que se comienza a notar más y más cuando uno está envejeciendo. ¿Cómo podemos definir el insomnio? ¿Cuáles son las señales que indican que uno padece de ese trastorno? Bueno, depende de si este problema está afectando la función el próximo día. Si la persona se siente que funciona bien el próximo día, no se levanta cansado, pues no le vamos a poner ese diagnóstico. Pero si la persona tiene o dificultad para dormirse, para quedar dormido, o se levanta en medio de la noche por algunos problemas y no puede volverse a dormir, ya diríamos que eso podría ser parte de esta condición, si es que le está causando problemas el próximo día y si le está causando ansiedad este problema. Es decir, cuando uno se despierta en medio de la noche con alguna preocupación o simplemente desvelado, ¿no? Esa es una de las circunstancias. Y la otra, si nos cuesta quedarnos dormidos, ¿no? Bueno, Exacto. veamos esta situación. Eh, la pandemia, ¿no? Evidentemente generó incertidumbre porque estamos protegiéndonos de un enemigo invisible y tenemos tres herramientas a nuestro favor que son las que recomienda el CDC, que es distanciamiento físico, el uso de mascarilla y la higiene personal. Es lo único que tenemos mientras la ciencia está tratando de dar una respuesta desde su sector como para vencer a este virus. ¿Los números han subido mucho desde el inicio de la pandemia? Sí, estamos viendo, por lo menos aquí en Estados Unidos y también en Latinoamérica, que los números siguen subiendo, que estamos entrando a una, vamos a decir, tercer o a veces o segunda ola. O sea, nunca ha bajado en realidad a números que podemos sentirnos bien
con esos números, ha seguido subiendo y ahora que se está enfriando la temperatura, ya que los niños han regresado a la escuela, los estudiantes a las universidades y las personas a sus trabajos, y también que ahora vienen épocas de días de fiesta, estamos viendo que están subiendo los números de casos y eso nos preocupa Ok, bastante. me parece que me expresé mal. Me refería a si sube el número de casos de insomnio Oh, por disculpa. la pandemia. Sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, especialmente porque sí, ahora porque se está viendo que no se está terminando como que la pandemia. Antes se pensaba que era algo quizás temporario y que ya para esta época estuviéramos en otras condiciones. Entonces, eso está causando más problemas y estamos escuchando también que nuestros científicos están diciendo que la vida no se va a volver a normalizar hasta quizás 1, 2 o 3 años más, hasta que terminemos todo esto y todo eso causa más y más ansiedad. Pero sí diría, usted mencionó que hay 3 herramientas, yo agregaría una cuarta que quizás lo podemos Ajá. elaborar, que es el fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es lo mejor y lo principal que podemos hacer para si nos exponemos a algún virus, al coronavirus o ya sea otro, podamos tener el sistema inmunológico suficientemente fuerte para no realizar complicaciones. Y creo que eso Sí, puede ayudar a la gente a sentirse un poquito mejor y quizás dormir mejor. Y el dormir es parte del sistema claro. inmunológico también. Ahí es donde quería apuntar. Justamente el insomnio es una de las razones por las que el sistema inmunológico se ve afectado, ¿no? La falta de sueño. Definamos ahora en términos de necesidad para estar descansado y funcionar normalmente una persona promedio, vamos a decir, porque depende de la persona, ¿no? Pero una persona promedio, saludable o un adulto mayor con condiciones preexistentes, pero más o menos que la lleve muy bien. ¿Cuántas horas de sueño profundo ininterrumpido necesita una persona para estar bien? Bueno, usted lo ha dicho muy bien que depende de lo que uno necesite para funcionar el próximo día, pero más o menos entre 7 y 9 horas por noche. Ahora, algunas personas consiguen esas 7 o 9 horas combinadas durante el día con siestas y después de noche, y por lo menos eso también importa, o sea, cuenta, pero usualmente necesitamos más de lo que pensamos. Mm. Doctora, sabe que yo trabajé mucho en meteorología en CNA Internacional Ok. y por mi propia experiencia observé que duermo mejor en lugares cercanos a la costa, al mar, porque son más bajos, por ende la presión atmosférica es más baja y la humedad es más alta. De todas formas, el dormir es mejor, pero el funcionamiento durante el día con baja presión es mucho más difícil, uno tiene que empujar el cuerpo mucho más. Mientras que en una ciudad como es Atlanta, que es pre-Apalacha, está en altura, hay presión mucho más alta, el ambiente es mucho más seco y tengo muchas más pilas para trabajar a diario y salir, ir y venir, pero no duermo tan bien como en los sectores donde hay baja presión, como puede ser Miami, Buenos Aires o ciudades del Caribe, Santo Domingo, República Dominicana, por ejemplo. ¿Han tenido en cuenta el tema del clima y el buen dormir? Mira, esta es una pregunta muy interesante. No les sé decir exactamente si han hecho estudios enfocándose en el clima en sí. Lo que sí le puedo decir es que la temperatura sí importa y se piensa que el cambio de temperatura entre día y noche, que haya una gran diferencia en cuando uno está de día y la temperatura que uno tiene en su aposento, su recámara para dormir, sí importa al no dormir con mucho calor, o sea que la temperatura enfríe para ayudarnos a tener más melatonina en el Ah, cuerpo para entonces dormir. Eso es como una señal. Y para replicar, vamos a decir, esa situación, a veces yo recomiendo que las personas se den un baño caliente ujú. antes de acostarse, porque entonces suben la temperatura, entonces después se baja al acostarse. Y ese cambio sí se sabe que puede ayudar a tener más melatonina y dormir. Pero no les sé decir muy bien si se ha visto la observación que usted ha tenido y creo que sería algo interesante para investigar. Pero qué interesante lo de la melatonina, porque entonces digo, ¿por qué los bebés y los viejos, los adultos muy mayores duermen más que la gente adulta o el adolescente, el preadolescente, etcétera? ¿Hay alguna razón fisiológica o es simplemente por una cuestión de energías? Creo que es un poco ambiental, diríamos.
Los bebés, los que son pequeños, saben escuchar a su cuerpo muy bien, vamos a decirlo de esa manera, mientras durante las épocas que uno está trabajando, así, teniendo otras cosas en la mente, sí puede que se canse, pero dice, no, déjame terminar otra cosa más, o no voy a hacer lo otro, no tengo esta responsabilidad, y como que no escuchan las señales tan claramente, y entonces por eso también se cambia el ritmo. También los medicamentos y la vida cotidiana, el estrés puede cambiar la intensidad de esas señales y hacer que sea más difícil escucharlas. Bueno, mencionó usted, doctora, la melatonina. Hablemos un poquito de la nutrición como para fortalecer el sistema inmunológico o también, no solo nutrición, sino una actitud. Por ejemplo, la respiración correcta, ¿no? O ejercicios de relajación. Nos Ah, pueden ayudar para relajarnos y para vivir mejor, pero ¿nos ayudan también al sistema inmunológico o no? sí, 100%. Si cuando uno era niño o si alguien tiene niños de los que estén mirando, se les hace un ritual para ayudarlos a dormir. Vamos a leer una historia, vamos a bañarnos, vamos a hacer una oración, por ejemplo. Todo eso ayuda a entrenar el cuerpo y la persona que ahora es hora de dormir. Y es muy importante separar ese ritual con todo lo demás que uno hace en el día. O sea, no usar el cuarto para cualquier otra cosa que sea para prepararse ya para dormir. En el sentido de no estar leyendo o viendo televisión o haciendo trabajo, convertir su cuarto en una oficina. O sea, tener un ritual. Ese ritual puede incluir meditación, oración, reflexión, escribir en un diario, algo que ayude a calmar la mente, enfocarnos en la respiración, que siempre ayuda al sistema nervioso a calmarse, practicar algunos ejercicios de yoga o estiramiento antes de acostarse. Todo eso puede ayudar a entrenar el cuerpo. Lo más importante es que eso sea algo diario o consistente para que el cuerpo y el cerebro se entrene a saber que ahora ya es hora de dormir. Y yo recomendaría que comenzaran una hora antes de querer dormir esos rituales, ya sea bañarse, meditar, rezar, tomarse un té caliente de manzanilla, por ejemplo. Todo eso puede ayudar. Es decir, el crear hábitos, ¿no? Hábitos. Es Ujú, muy importante, fundamental. especialmente un hábito para aclarar la mente, porque una de las razones mayores por no dormir bien es porque no ha vaciado su cabeza de todas sus preocupaciones. Claro. Bueno, ahora se habla del famoso coronasomnia, doctora, por el coronavirus. Es interesante porque, bueno, es una circunstancia que nos toca a todos en común y de esa forma en la Universidad de Alabama en Birmingham han creado ese concepto, ¿no? En la oficina del estudio del sueño. Mm. Em, ¿Qué pasa con la gente que toma pastillas para que los ayuden a dormir? Yo que quiero contarle una anécdota personal. Claro, en los años 70, 80, cuando yo era adolescente, niño adolescente, era muy común que en casa, si íbamos de viaje y de golpe mi papá roncaba, mi mamá me dijera, Te voy a dar un cuarto de Lexotanil para que te ayude a dormir, porque por ahí íbamos a Europa, a un hotel, y no podía dormir yo porque mi papá roncaba. Y yo Claro. tenía 15 años. Entonces ahora de Wow. adulto, claro, de adulto digo, pero mi mamá me daba un cuarto de Lexotanil para que pudiera descansar. ¿Cuán efectivos, cuán nocivos, cuán peligrosos, cuán convenientes o cuán benignos son estos medicamentos vasodilatadores que ayudan a relajarse, etcétera, para poder dormir? Yo los pongo todos en categoría de peligrosos, Mm. especialmente, pero me alegro que usted haya salido todo bien y que esté mejor. Y que no, y espero que no siga tomándolo. No, Pero, no. pero ¿por qué le digo eso? Y me da pena decirlo porque sé que las personas necesitan y quieren ayuda con este problema. Lo que pasa es que ningún medicamento tiene efectividad, Ins- impacto. ¿Cómo se me va la Inmediata. palabra? ¿Que la efectividad inmediata se refiere usted? Sí, en el sentido que cuando el dormir es muy complejo, hay que llegar a un nivel muy profundo para de verdad sentirse descansado. Y lo que pasa con los medicamentos es que no ayudan al cuerpo a llegar a ese nivel profundo. Sí Mm. te duermes, pero no es un tipo de descanso profundo, ni ayuda a sanar, ni tiene los beneficios del dormir
conseguido por manera natural. Entonces, esa es una cosa. Primero, que no son efectivos para ayudar a no dormir. Segundo, no ayudan a funcionar el cerebro el próximo día. O sea, Claro. por eso es que uno quiere dormir, para que el próximo día uno pueda hacer lo que tenga que hacer, pero no hay estudios que demuestran que estos medicamentos ayudan a la persona el próximo día. Tercero, son peligrosos, especialmente por sus efectos secundarios. No tanto en las personas jóvenes, pero especialmente en los adultos mayores que hablamos. Causan delirio, que es cuando el cerebro no procesa bien los estímulos, y causan caídas, causan retención urinaria. Esos son algunos de los síntomas, y eso ya los adultos mayores tienen más alto riesgo de todos esos síntomas y no queremos agregarle más. Además, que estos medicamentos usualmente tienen interacción con las otras medicinas que están tomando, así que no los recomiendo para nada, nada más en situaciones, vamos a decir, de emergencia o temporarias, como estar en un avión a largo plazo, pero en general para uso de días y días no se recomiendan. Se me Son muy ocurre, complicados. Se me ocurre algo, la gente que vuela y que tiene jet lag Jet lag. o la gente que trabaja a la madrugada. Yo trabajé durante años en la televisión a la madrugada y el descanso nocturno no es el mismo que el descanso diurno. No. Entonces me pregunto si ese periodo tal vez de unos años en una persona que vuela, hace vuelos intercontinentales, o el hombre de negocios que se la pasa viajando y que solamente duerme en un avión con la tensión nerviosa, etcétera, ¿tiene un efecto a largo plazo o es solamente transitorio y se puede recuperar? Bueno, sí tiene efectos a largo plazo, pero si se puede comenzar a mejorar o sea, con cambiar el sistema, o sea, el ritmo El ritmo. de diurnio. El problema viene, sí tenemos estudios que demuestran que las personas que trabajan de noche y duermen de día, aunque duerman sus 8 horas, no es lo mismo, y tienen más alta incidencia de obesidad, diabetes y otros problemas crónicos. Así que es mejor si uno puede tratar de funcionar al igual que el sol y las plantas y los animales y la naturaleza. Pero es por una cuestión de generación de sustancias o es una cuestión de hábitos, porque si no, la persona si se puede habituar aún en el fin de semana a funcionar de noche no habría problema, o es una interacción del metabolismo con la luz, etcétera. Sí, me parece que son las dos cosas, porque las personas que trabajan de noche tienden en los fines de semana a cambiar el ritmo, y eso es un problema, pero aún se queden consistente con su manera de dormir. Todavía se ve que no, por alguna razón, y puede que sea algo hormonal o metabólico, que nuestro cuerpo no está acostumbrado a trabajar de esa manera. Así que a Mm. largo plazo es mejor no tener ese tipo de trabajo. Pero si uno tiene ese tipo de trabajo, por ahora hacer lo más consistente posible. Pero eso es igual para las personas que trabajan de día, que duermen más en los fines de semana. Tampoco eso debería ser. Es mejor tratar de ser consistente, no importa si es sábado o lunes o miércoles. Bueno, volviendo al tema de la pandemia y enfocándonos un poco en los gerontes, ¿no? La gente de mucha edad. Sabemos que es el grupo social de mayor riesgo, se le puede agregar condiciones preexistentes de tipo médico. Sabemos que está muriendo mucha gente mayor, además, eso sin necesidad de confirmarlo científicamente, lo vemos en redes, la cantidad de gente que está posteando que Sí. se murió mi abuelo, que se murió mi papá, que se murió mi tío, y no aclaran de qué, pero es muy llamativo que estamos constantemente dando pésame en esta época, ¿no? Así Ay, que sí. creo que nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿cuál es el sector que la está pasando peor en esta pandemia? ¿Son los mayores, los adultos mayores porque son el grupo de mayor riesgo? ¿O es el jefe de familia que siente la carga de la responsabilidad de los padres, de los hijos, los empleados para aquellos que son jefes o emprendedores, etcétera? Creo que lo que usted está diciendo es muy importante, y uno puede reflexionar que a todo el mundo le está afectando de una manera diferente. Están las personas que se están muriendo o que están afligidos con la enfermedad, pero entonces está el estrés de uno pensando que qué le va a pasar a mi familia. Creo que es difícil como poner en números o en porcentajes a quién le está afectando más que a otros, porque también le está afectando a la salud, a las personas que están evitando cuidado médico porque no quieren
tomar el riesgo de exponerse a la pandemia. Así que estamos viendo más infartos coronarios que no llegan al hospital, que están pasando en casa. Estamos viendo más depresión y suicidio por personas que han perdido otros miembros de la familia y no pudieron decirle adiós. Estamos viendo, o sea, en muchas áreas de nuestras vidas el efecto, también en los niños. Así que es difícil como comparar o decir a quién le está afectando más. Y creo que lo más importante es ver y tener compasión con todos, porque todos estamos pasando por algo difícil y importante encontrar la manera de encontrar algún aprendizaje, algún momento de felicidad, alguna conexión social que nos ayude a pasar en este tiempo difícil. Y los niños probablemente serán objeto de estudio, los que hoy son niños, para ver si hay algún estrés postraumático o algún impacto que esto tiene en sus mentes, porque este año y tal vez el año que viene también, la forma de convivir Sí. con una pandemia es algo que por lo menos en nuestra generación no tenemos experiencia. Sí, 1918, pero ya hay poca gente que ha sobrevivido y ha tenido experiencia en ese momento con conciencia. ¿No? Quiero compartir unos números de Express Scripts. Ok. Dice que desde que comenzó la pandemia, los números en cuanto al dormir correctamente ha cambiado significativamente y en forma negativa. Hubo un 11.3% de disminución en el número de prescripciones para dormir desde 2015, lo cual sería una cifra positiva, ¿no? Ha decrecido la cantidad de gente que reclama pastillas para dormir, Ajá. pero el número de prescripciones para desórdenes en cuanto a la rutina del dormir entre febrero 16 y marzo 15, es decir, cuando comenzó la pandemia, se Okay. incrementó un 14,8%. Entonces eso muestra claramente, me parece, y si no corríjame, que en realidad el problema fue exacerbado por la pandemia, porque Sí. desde el 2015 venía bajando. Y por otro lado, este informe dice que es de la Kaiser Family Foundation, Ujú. el 36% de los estadounidenses reportaron dificultad para dormir en los meses del verano pasado, junio, julio, agosto, parte de septiembre, debido al estrés de la pandemia. Es innegable el efecto de la pandemia en el dormir, entonces. Y sabemos que el estrés crónico es todavía un problema porque más que el estrés agudo donde uno siente un estrés y el estrés se le va, ya el cuerpo puede recuperarse, pero cuando el nivel de estrés es crónico, entonces nuestras hormonas del estrés siguen en manera alta y causan más problemas con nuestros órganos, por la cual me alegro que haya mencionado la nutrición, porque la nutrición y el dormir, claro, son las mejores maneras de ayudar al cuerpo a detoxificar. Sabemos que cuando uno duerme es cuando el cerebro detoxifica, es cuando bota la basura, vamos a decir, y nada más ocurre eso de noche. Así que nosotros podemos ayudar al cuerpo a detoxificar todas estas hormonas de estrés al dormir y también al mantener buena nutrición, ejercicio y conexiones familiares, porque como usted ha dicho, es un problema serio ahora. Hablemos entonces un poquito más de nutrición. Yo noto que cuando duermo bien, la piel, el pelo, lo tengo mejor, ¿no? Es decir, es evidente que ahí hay algo. Pero claro, también ha subido probablemente el consumo de alcohol y sustancias tóxicas y el Exacto. cigarrillo, que bueno, en este momento es bastante complicado. ¿Cuándo es recomendable comer antes de ir a dormir para no afectar el dormir? Claro, es muy importante, son dos cosas, el horario y el tipo de comida. Ok. El horario primero sería, el estómago más o menos necesita como unas 3 horas para vaciarse por completo de alguna comida que haya tenido. Entonces, idealmente, no comer 3 horas antes de acostarse, o si uno va a comer, que sea algo más liviano, vamos a decir fruta o vegetales, no grasas o proteínas. Las grasas y proteínas requieren más esfuerzo para digerirse y más esfuerzo del hígado en particular, y usualmente el hígado necesita descanso después de las 10 de la noche, vamos a decir, porque es cuando está más activo en su detoxificación, de 10 de la noche como a 2 de la mañana. Así que ese sería un tiempo sagrado para poder estar por lo menos en cama
y no comiendo. Pero, ¿qué puede ayudar a detoxificar de noche? Líquidos. Entonces, si uno quiere tomarse un té de noche, manzanilla o de limón, nada con cafeína, eso puede ayudar. Ahora, eso puede que signifique que uno se levante para orinar en la noche. Claro. Entonces, queremos no hacer eso tampoco si es importante. Así que el horario sería más o menos 3 horas de una comida pesada, pero liviana de frutas sería muy bien. La fruta es muy restauradora para el cuerpo y para el hígado en general. Entonces, el tipo de comida es, como mencioné, bajar las grasas y las proteínas y dejar eso para como más para un poquito más temprano en la noche. ¿Y los carbohidratos a la noche? Bueno, los carbohidratos son buenos con tal que vengan de formas naturales, no refinadas. Así que es lo más importante. ¿Pasta? No. Pasta es refinada y yo diría que no. No es que es mala, pero no provee la nutrición que uno de verdad necesita y es como llena, pero no trae nutrición. Así que, y además que la pasta se come con cosas que no son muy nutritivas como el queso, el aceite, cosas pesadas. Sorry. Todo lo que más me gusta. Pero los carbohidratos buenos, las frutas vegetales, y a mí me encantan de noche las papas porque son con tal que no tengan mucha grasa o proteína, las papas ayudan a calmar el sistema digestivo. Así que eso puede ayudar a las personas antes de acostarse. Ok, recién cuando mencionaba el tema de levantarse a la noche para orinar, me imagino que entonces el hombre, por una cuestión de crecimiento de la próstata, es el que más interrumpe el dormir a la noche por necesidades fisiológicas. Entonces ahora, doctora, digo, ¿quién duerme mejor, el hombre o la mujer? Bueno, es difícil, es difícil. Bueno, pues el hombre puede que tenga el problema de la próstata, que sí es importante, los hombres y las mujeres, los dos tienen preocupaciones. Es interesante, no le puedo decir de verdad, pero sí le puedo decir que nosotros las mujeres también, el cerebro funciona de una manera un poquito diferente, que a veces tenemos más de una cosa pendiente en la cabeza, mientras en general los hombres se enfocan y se concentran en una cosa, después se van a la otra cosa. Entonces, el multitasking, no sé cómo se diría en español. Sí, la multifunción. Multifunción, gracias. Eso a veces ayuda a que uno sea eficiente, pero a veces también causa más ansiedad. Así que dependiendo de la razón por la cual uno se está levantando, quizás el hombre por necesidades físicas, quizás la mujer por necesidades o preocupaciones psicológicas, sería una generalización, pero creo que es difícil en general para los dos. Yo creo que el dormir es fundamental. Yo me acuerdo mis padres, por ejemplo, a la noche tomaban un té con leche con unas tostadas y después veían un poco de televisión, leían y se iban a dormir. Mi mamá siempre se iba a dormir con un té de manzanillo, un té de tilo, un té de cedrón. Sí. Sí, y yo ahora de adulto tomo la misma costumbre. Ahora, yo vivo en una ciudad seca, en una casa con aire acondicionado funcionando, calefacción en el invierno constantemente. Exacto. Eso requiere que yo tome. Yo estuve en Miami hace 2 semanas y no tenía sed a la noche. Acá tengo sed a la noche. Ahora, una pregunta puntual. Yo me doy cuenta, a ver si esto es científico o es simplemente en mi caso, que si yo no me levanto, si tengo un vaso con agua al lado de la mesa de luz y no me levanto, enseguida puedo seguir durmiendo. En cambio, si me tengo que levantar, ahí puede ser que me desvele. ¿Es normal eso? ¿Es común en otra gente, por ejemplo? ¿Lo expresan o no? Depende de la persona y de qué tan cansado uno está. Bueno, lo que sí le diría es que las hormonas del estrés tienden a subir por la mañana. O sea, si uno se está levantando como a las madrugadas, ya puede ser que las hormonas del estrés se le estén subiendo de tal nivel que no se pueda volver a dormir otra vez. O sea, depende un poquito del horario. Algunas personas es exactamente a las 4 de la mañana, otros en otros momentos. Para prevenir algo de eso, hablamos ya de los rituales de noche, pero la hidratación para que no interfiera con el sueño, yo recomiendo que porque uno está lo más deshidratado en el día cuando se recién levanta, es tomar la mayoría de sus líquidos desde que se levante y por la mañana, para entonces no necesitar tanto luego en el día.
yo recomiendo tomar 1 litro mínimo al despertarse, o 32 onzas por ahí de agua. Yo recomiendo que se le agregue algún cítrico como limón o naranja para ¿En agregar los ayunas? electrolitos. ¿En ayunas? En ayunas, desde que uno se levante, eso levanta el sistema, o sea, comienza a despertar el sistema digestivo, Ajá. ayuda al hígado que ha pasado la noche entera detoxificando a botar la basura que Ah, necesita botar y abrir el apetito y comenzar el día, y a veces ayuda a mover los intestinos por la claro, mañana. Y eso es muy exactamente. importante, comenzar el día con eso si es que se puede. Y, o sea, las personas beber más por la mañana para entonces no tener ese problema tanto luego en el día, y beberse otro litro o más el resto del día mínimo. Bueno, quería cerrar con una pregunta que nos hace Carolina desde el control, ¿Ok? que es el ritmo circadiano. Sí. ¿Qué es el ritmo circadiano? Nunca había escuchado ese concepto. El ritmo circadiano. Nosotros somos como las plantas, como los animales. Nosotros estamos conectados al sol. Y hay 2 o 3 cosas que le dice al cuerpo que tenemos que estar despiertos o tenemos que acostarnos. Lo Mm, primero es la luz del sol. Cuando el cuerpo recibe la luz del sol a través de los ojos o a través de la piel, sabe que es hora de estar despierto. Entonces, eso, y cada órgano, cada célula en nuestro cuerpo responde a estos ritmos circadianos que nos dicen cuándo es de día, cuándo es de noche. Y las personas mayores, cuando desarrollan demencia, por ejemplo, pierden ese ritmo y comienzan a levantarse, a estar despiertos la noche entera y dormir el día entero. Por ejemplo, cuando ese ritmo no está bien. O sea, la luz es lo primero. Segundo es cuando uno come, el cuerpo sabe que tiene que estar despierto cuando ha comido. Por eso no es bueno comer muy, muy tarde, porque el cuerpo piensa que tiene que estar despierto. Y tercero es el ejercicio. Esas 3 cosas le dicen al cuerpo cuándo es de día y cuándo es de noche, mm. y ayudan a modificar el ritmo circadiano. ¿Por qué cuando uno hace ejercicio de gimnasio o de deportes necesita menos tiempo para dormir? Bueno, en un sentido, el ejercicio hace 2 cosas. Estimula, regula el ritmo circadiano, así que ya no Ajá. está tan cambiado. Segundo, el ejercicio sube la temperatura, y ya dijimos que cuando la temperatura sube Mm. y después baja, el cuerpo sabe que hay que descansar, o sea, ayuda a dormirse más fácilmente. Y el cuerpo funciona bajo 2 cosas, el oxígeno y la glucosa. Necesitamos oxígeno para sobrevivir y glucosa que viene de los carbohidratos que uno come. Y el ejercicio ayuda a estimular la circulación del oxígeno para que llegue a nuestras células y funcionemos de una manera más eficiente. Entonces, todo lo demás se mejora con el ejercicio. Muchísimas gracias, doctora Alicia Inés Arbaje, médica, directora de investigación de cuidado de transición y además profesora titular de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Mucho gusto, que les vaya muy bien y que duerman bien. Exacto, ahí está. Estábamos hablando del insomnio y sobre todo inducido por la preocupación de la pandemia. Escuchen, esta entrevista va a quedar en redes, en distintas plataformas digitales también, y de esa forma podemos revisitarla y repostearla para nuestros amigos. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima.